Hola chicos. Hola, 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 hola. Hoy vamos a seguir viendo sobre los orígenes del teatro. Como el teatro empezó a surgir en la antigua Grecia, también empezaron a surgir espacios teatrales en los que representar el teatro. Estos se llamaban anfiteatros y eran más o menos así. Bueno, eso fue más lento de lo que esperaba. Eran más o menos así. Estos seguramente ya habrán visto un montón de fotos así, son los anfiteatros griegos. Este es el teatro de Epidauro y es el que mejor se conserva y hoy en día de hecho sigue estando y lo pueden ir a visitar en Grecia. Y si se fijan, las personas que están ahí en esa foto tienen ropa de hoy en día. Entonces esta foto fue tomada hace poco y como pueden ver está muy bien conservado para todo lo que eran los teatros griegos. Todo el público iba en el koilón, que eran todas estas gradas. Fíjense que las últimas filas eran las que estaban acá más arriba y las filas que estaban más cercanas al escenario eran todas las que están acá abajo. Fíjense que acá había pasillos para que la gente pudiera subir y se sentaban en estas gradas. Estas gradas iban todo en semicírculo alrededor del centro. Estos eran teatros muy grandes. Los más chicos tenían una capacidad aproximadamente para 3.000 personas y eso era poco. Los más grandes podían albergar a más de 17.000. Porque el teatro en esta época era un evento social y todo el mundo iba al teatro. Sean ricos o sean pobres. Si eran pobres, el Estado subsidiaba las entradas para que esa gente pudiera ir al teatro. Y cuando decimos que todos los hombres podían ir al teatro, nos estamos refiriendo a todos los hombres considerados ciudadanos en la antigua Grecia. Y todos los hombres que eran considerados ciudadanos eran los mayores de 18 años y se excluían a los esclavos, se excluían a los extranjeros y se excluían a las mujeres. Las mujeres no podían ir al teatro. Mucho menos actuar, obviamente, las mujeres no actuaban. Si no podían ser espectadoras, menos podían actuar. Mira, ya entendí, no sigas. Esta parte del centro se llamaba orquestra. En esta parte iba el coro, porque todas las obras griegas tenían un coro que cantaba. El coro daba la espalda al público y estaba mirando hacia la escena. En esta imagen acá podemos ver, estas son todas las gradas en las que se sentaba el público. Acá en el centro iba el coro, que el coro miraba a la skene. La skene es todo este edificio grande que estaba acá atrás. La skene es lo que hoy conocemos como... Yo no sé si este tipo que está cortando tejas de repente se escucharon en el video. Bueno, esta es la skene. La skene, que es todo este edificio grandote que había atrás, servía como un detrás de escena y todos los actores y el coro se cambiaban ahí. ¿En dónde actuaban entonces? Actuaban en el proskenion, que si se fijan la palabra proskenion es lo que hoy en día llamamos proscenio. Y en esa época lo que pasaba es que actuaban en el proscenio. Entonces, toda esta parte de acá adelante era lo que se llama proskenion. Y ahí actuaban. Y en la parte de acá atrás es donde se cambiaban. Estoy editando el video y me di cuenta de que pronuncié una palabra mal, porque yo dije proskené todas las veces y se dice proskenion. Y como ya lo filmé el video, la mejor idea que tuve fue hacerle un doblaje. Y por eso quedó tan feo. Pero bueno, sepan que se dice proskenion. Espero que por lo menos se rían y se acuerden de la palabra. Fíjense, esta es la parte de proskenion. Esta es la parte orquestra. Esta es la... Bueno, este es el koilón que está en las gradas, ¿sí? Entonces, el coro se sentaba acá. Acá actuaban y acá, digamos, en este teatro, porque ya está destruido y no se conservó, este era el skene, que era el edificio este grandote en donde se cambiaban, y también algunas escenas sucedían en el techo de este edificio. Estos teatros eran muy grandes, eran gigantes, y como dijimos recién, podían albergar a miles de personas. Lo que tenían era una acústica natural muy buena,
y eso hacía que cualquier cosa que dijera o el coro o los actores se pudiera escuchar hasta la última fila, por la acústica natural que tenían y que siguen teniendo, porque muchos de estos teatros aún se conservan. Los actores, además de contar solo con la acústica natural, se ayudaban con algunas otras cosas. Lo primero que usaban eran coturnos. Los coturnos son zapatos altos con plataforma para engrandecer la figura humana y que se viera mejor desde lejos. Los actores también usaban unas máscaras que tenían una forma especial y eso hacía que su voz resonara y que llegara más fácilmente hasta la última fila. Lo que surge entonces son las grandes dionisíacas. Las grandes dionisíacas son fiestas teatrales en las que participa todo el pueblo. En estas fiestas se convoca a poetas, los poetas eran quienes escribían las obras en esa época, se los llamaba poetas, y los poetas competían con sus obras de teatro. Ahora, los poetas no inventaban las historias que escribían. En esa época todas las obras teatrales eran sacadas de mitos. Los poetas lo que hacían era tomar un mito que ya existía, que era una historia de conocimiento popular que toda la polis conocía, y la adaptaba a obra de teatro. Así como hicieron ustedes en esos trabajos donde tenían que adaptar su propia historia a obra de teatro, lo mismo pasaba acá. Los poetas griegos tomaban estos mitos que todo el mundo conocía y los adaptaban a obra de teatro. Entonces, el público no iba a ver qué historia se contaba, iba a ver cómo se contaba la historia. Entonces en las grandes dionisíacas, los poetas que competían presentaban una tetralogía. Una tetralogía son 4 obras de teatro. Presentaban 3 tragedias y una comedia. Estas 3 tragedias estaban interconectadas entre sí. La comedia estaba aparte. Pero las 3 tragedias eran 3 partes de una misma historia. Y vieron que hablamos antes de que todos los dioses tienen su árbol genealógico y que todos los mitos están interconectados porque todos son hijos de, padres de, hermanos de y todos son parientes. Bueno, en todos estos mitos de dioses y héroes trágicos, todos eran parientes. Entonces todos los mitos estaban interconectados. Por eso, lo que pasaba en esta trilogía de tragedias era que cada historia estaba interconectada con la otra, porque quizás esta historia contaba, no sé, la tragedia de un matrimonio, que después había tenido hijos, y quizás la segunda parte de esta trilogía era la tragedia de los hijos, y la tercera parte era la continuación de la historia. Entonces, las 3 tragedias estaban interconectadas entre sí. La comedia por lo general iba aparte, no era parte de la misma historia. Pero también había una creencia de que la tragedia de una familia se heredaba de generación en generación. Entonces, si los padres habían tenido una tragedia, probablemente los hijos arrastraran esta tragedia. Es una tragedia. Todas las representaciones teatrales se hacían durante el día, porque no existía la luz eléctrica. Entonces usaban la luz natural. Los hombres, cuando veían estas tragedias, hacían catarsis. Eso quiere decir que lloraban junto con los personajes. Y esa era otra de las funciones que tenía el teatro, purgar todas estas angustias y dolores humanos que tenía la gente mediante el teatro. Entonces todos los espectadores, la polis, lloraba y purgaba sus penas a través del teatro haciendo catarsis. ¡Basta ya, niños! ¡Se acabó esto! Bueno, así termina el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que haya sido entretenido, espero que estén bien, los extraño mucho. Sean buenos con ustedes, con sus familias. Y acá estoy para cualquier cosa que necesiten. ¡Mua! Cuídense mucho, los quiero.